paliado suficientemente el elevado nivel de desempleo que se ha generado durante la crisis? Suficientemente no, porque la destrucción de empleo había sido sideral, dramática, y eso es una bolsa muy importante que hay ahí. Pero lo que sí me parece también, y no deja de sorprenderme en principio, es que el ritmo de creación de empleo a partir del año 2015 especialmente ha sido mayor del que yo atribuía como capacidad a la economía para crear empleo. Y además, no sé, ahí también Valeriano, probablemente no, seguro que conoce mejor los datos. El ritmo de crecimiento de empleo de la economía española, yo diría que es aceptable, aunque no resuelve el problema de fondo de esa cantidad de desempleo que hay. Pero en términos de ritmo es aceptable. Pero de nuevo viene acompañado de un problema, que es el problema de los salarios, ¿no? No sé si estás de acuerdo o no. Hay un problema con la capacidad de recuperación de la productividad por parte de los asalariados, y la expresión de ese problema no es solo la devaluación salarial durante la crisis. Hay una expresión mucho más reciente de ese problema, es la incapacidad, por ejemplo, entre las organizaciones sindicales y empresariales de volver, cuando la recuperación ya ha comenzado en España, de volver a reiniciar un proceso de cierto consenso en las pautas salariales, el que después de prácticamente 6 meses de negociación hayan sido incapaces de formular una banda de crecimiento salarial, en un momento además donde crece el empleo y crece mucho, por cierto. Pero hay algún ejemplo bonito, Valeriano, el de Baleares, el cómo, yo estuve allí hace un mes dando una conferencia y me lo explicaba el propio conseller, el cómo en Baleares, en un sector que en principio se puede pensar que es difícil llegar a acuerdos, el de la hostelería, se ha llegado a un acuerdo de crecimiento salarial gradual para los próximos años, que yo creo que es un buen ejemplo de esa vía, de ese camino. Una pregunta, ¿por qué creen que no suben los salarios? Es decir, ¿se está quedando el empresario un mayor margen para compensar lo que no ha ganado durante estos años de crisis? ¿Cuál es la explicación para la gente que nos escuche que le han bajado el salario durante toda la crisis, ¿no? En el caso de los que no han perdido el empleo, les han bajado el salario y no les revierten esas bajadas, ¿no? ¿Cuál es la explicación real para esto? Aquí hay que hacer una salvedad previa, es decir, cuando argumentas, si alguien te está escuchando de una empresa determinada y tú dices que hay margen, puede decir, pues yo no lo veo, es verdad, a nivel de empresa concreta puede no haber margen, pero en términos más generales hay márgenes hoy en las empresas españolas, consideradas o sectorial o de forma conjunta, para subidas razonables de salarios, porque ha habido mejoras de productividad. E insisto, el caso balear en el ámbito de la hostelería, a mí en aquellos días que estaba allí me decía un empresario hotelero conocido, no digo el nombre por razones obvias, me decía, hombre, hemos estado creciendo los 4 últimos años en términos de un 8 y prácticamente los salarios, me decía él, no han aumentado o hasta han disminuido. Por lo tanto, esos márgenes también los hay en otros sectores. Es decir, mi conclusión es, basándome en las cifras, ¿no?, es que hay márgenes para eso, pero hay algún tipo de bloqueo, tal como tú estabas. ¿Está de acuerdo? ¿Usted que conoce más la dinámica entre sindicatos y patronales? Por supuesto, yo creo que hay márgenes. Claro que hay márgenes. En mi opinión hay márgenes. En primer lugar, porque la devaluación salarial, aunque los datos estadísticos que conocemos pues ofrecen un nivel en el entorno del 10%, es decir, el 10% es lo que el conjunto de lo que nuestras empresas emplean en pagar salarios, es lo que ha disminuido. Sí, pero hay otra forma de ver esta evolución de los salarios, ¿no? Y la evolución, la forma de verlo es también, bueno, y si le añadimos además esto que llamamos los efectos de composición, es decir, pero ¿qué pasa con aquellos que se van y dejan de trabajar porque pasan a la jubilación con un salario que siempre es mayor que el que tienen los que entran, ¿no? Y cuando añadimos ese efecto además deteriora adicionalmente el salario. Aumenta en este caso el margen empresarial, el margen unitario, y reduce el salario, ¿no? Y lo reduce hasta tal punto que en este momento, pues por ejemplo, pese a que ya empieza a haber recuperación del empleo, pues es otro problema conectado con este, lo reduce hasta el punto de que en este momento el sistema de pensiones español recauda menos
pero no un poco menos, bastante menos que lo que recaudaba en 2007, hace 10 años. Mientras tanto, las pensiones han subido. En términos nominales, pues en torno a 25.000 millones más de gasto en pensiones. Recaudamos lo mismo y gastamos 25.000 más por la propia evolución de los nuevos pensionistas, en fin, la evolución demográfica y la propia cuantía de la pensión. O sea, que este tipo de problemas también tiene efectos sobre otros y a veces efectos muy importantes. Márgenes existen, pero tiene que haber la convicción de que no es posible continuar con esta política salarial. La convicción no es solo una convicción en España, tiene que ser también una convicción compartida en el conjunto de Europa. Ya formamos parte no solo de un área política o de un área administrativa, ¿no? Formamos parte también de un área económica y monetaria, que es única además. Y tengo mis dudas respecto de que este consenso hoy exista con la suficiente intensidad también en Europa. No, pero hay elementos que creo que contribuyen a eso ya. No deja de ser sorprendente ver la insistencia con que el Banco Central Europeo y su presidente Draghi está diciendo de forma continua, textualmente, cuando dice el mayor riesgo que hay para la continuidad de la recuperación en Europa son los bajos salarios. Y el informe de la Comisión Europea de otoño, el de hace 3 semanas, ¿no? Dice una cosa que cuando comenzaba a leerlo me sorprendió. Dice, el crecimiento en Europa ya es general. Dice, pero es un crecimiento incompleto y atípico. Claro, cuando esto te lo dice la Comisión Europea, que se ha pasado años diciendo que lo que había que machacar es a los salarios, dices, algo debe. Yo creo que se está conformando en el ámbito un poco más de las instituciones y de la academia ese discurso necesario, ese medio ambiente, ese clima necesario para que penetre entonces en las negociaciones salariales. Hasta la propia ministra nuestra, ¿no?, de Trabajo. Sin embargo, hay un debate que cada vez que sale el tema de subida de salarios se vuelve a esgrimir desde parte del Gobierno, en que la prioridad es crear puestos de trabajo ahora mismo, debido a la elevada tasa que partíamos, y no subir salarios, como si fuera incompatible una cosa con la otra. ¿Esto es así? Eso es una coletilla de una canción que ya no tiene mucha vigencia. Yo creo que en este momento ese tipo de discurso o de relato o de teoría en el ámbito económico está muy agotada, ¿no? Porque cuando a un trabajador le dicen, claro, es injusto que a usted le subamos el sueldo porque fíjese qué elevado desempleo hay en España. Tenemos que ser solidarios, mantener los sueldos bajos y priorizar la creación de empleo. Entonces el trabajador siempre piensa, bueno, pues entonces estará justificado, porque parece que reivindicar una subida salarial cuando hay gente que ni siquiera tiene empleo, pues sería algo perverso, ¿no? Y yo creo que este discurso, de alguna manera, durante todo este debate de salarios lo estamos viendo. Sí, pero el crecimiento en España, el problema que tenemos en este momento no es, creo yo, que no es tanto ese. No es el de insuficiencia del nivel de creación de empleo. El grado de creación de empleo está siendo ya muy alto. Los últimos datos son en torno a, en media anual, estaríamos en torno a los 650.000 empleos año. Esto no es poco. Y uno tiende a pensar, pero ¿de verdad estamos pensando en una economía razonablemente funcionando con razonable normalidad? Una economía que sea capaz de crear muchos más empleos que estos 650.000 que ya creamos hoy y que consideramos además que son malos empleos, que tienen un problema de precariedad y de... No, seguramente lo que hay que pensar es que nuestros problemas de futuro están más vinculados al hecho de la insuficiencia, en primer lugar, de nuestra demanda interna. Ahí tenemos todavía y tenemos la posibilidad de avanzar. En segundo lugar, no está sufriendo nuestro sector exterior, cosa muy importante, y no está sufriendo no solo porque seamos más o menos competitivos. España atravesó la crisis siendo un país muy competitivo. España no perdió su cuota de mercado en cuanto a su composición, a la composición de los mercados mundiales. La parte que le corresponde a las exportaciones españolas no dejó de crecer en todo este tiempo y se mantuvo muy estable con tendencia al crecimiento a partir del 2% del conjunto de la producción mundial, de la exportación de productos mundiales, ¿no? Así es que ahí no está el problema. El problema está en que si no somos capaces de dinamizar este proceso de reparto de riqueza, la que se crea, no inventamos ninguna riqueza, estamos diciendo de repartir la que se crea, ni afectamos a su capacidad de creación. Es decir, el hecho de subir salarios no es un obstáculo a la capacidad de creación de empleo. Y teniendo y manteniendo un ritmo de creación de empleo intenso como el que se está produciendo en este momento, ¿no?
Además, en el argumento que usted un poco manejaba, no sé si consciente o inconscientemente, hay como dos falacias, ¿no? Que además, falacias que muchas veces veo que sostienen los economistas. Una es la idea de que en cada momento, en una economía, hay un volumen máximo posible de empleo que se puede crear. Y como si uno acepta esa idea, si hay un volumen máximo de empleo, dice, claro, una de dos, para que entren los nuevos tienen que salir entonces otros que sean mayores. No es verdad. Esa falacia no es, esa es una falacia, perdón, no es verdad. Y la segunda es que quizá nos hemos ya empapado demasiado de la idea de que la competitividad, en este caso de la empresa, de las economías, dependen de los salarios. Por lo tanto, la idea sería, para ser más competitivos, los salarios tienen que ser bajos. Dice, vayamos con calma. Al menos hay dos observaciones que hacer. Mire, probablemente la competitividad no me viene tanto de los salarios, sino de la productividad, ¿no? Y salarios muy bajos no mejoran la productividad. Es decir, me cuesta pensar que trabajadores con bajos empleos vayan a tener muchos incentivos para ser muy productivos. No lo veo, ¿no? Y en segundo lugar, que la competitividad en España no está tan afectada, ni lo ha estado en el pasado, tan afectada por los salarios como por los precios intermedios, por los costes intermedios. Hay una serie de bienes y servicios en España que tienen precios que no son precios competitivos, no son precios eficientes basados en costes, son precios de monopolio, de lógica de monopolio. Y son este tipo de precios los que ha en el pasado afectado más la competitividad que el propio crecimiento salarial. Pero esto que en los números te aparece, no es fácil trasladarlo al debate público. Se refiere, por ejemplo, a los costes de electricidad, por ejemplo. Entre ellos, ¿no? Por ejemplo, entre ellos. ¿Qué otros? Si miras desde el punto de vista de la familia, los costes de la vivienda y todos los asociados a la vivienda no tienen nada que ver con lo que un economista llama precios eficientes. Precios eficientes son precios que están basados en los costes de producir y distribuir, ¿no? Y precios no eficientes, precios con lógica de monopolio, son precios que tienden a fijarse en función de la disposición o de la necesidad, es lo mismo, que tiene ya sea una familia o ya sea una empresa de pagar ese precio que le pide la compañía. ¿Cómo se observa esto? Comparando los márgenes empresariales por sector entre España y los otros países europeos. Si tú comparas esos márgenes que hace el Banco de España o que hace el Banco Central Europeo, lo que vemos es que los márgenes empresariales en España, en la mayor parte, no en todos, pero en la mayor parte de los sectores, son mayores en España que en el resto de países europeos. ¿Eso tiene que ver con los salarios? No, eso tiene que ver con un mal funcionamiento de la competencia, es decir, poca competencia en la mayor parte de los mercados españoles.